Imaginad la escena burbujeando en la olla, el aroma llenando la cocina. Una chica joven, con delantal, pica verduras a toda velocidad, casi como si una competencia contrarreloj se tratara. De golpe, se da cuenta de la hora y ¡ay no!, sale corriendo a la pieza de al lado. Ahí, dormido como un tronco, estaba Lee Do-jun, el protagonista de esta movida. La chica, con una sonrisa dulce pero insistente, le sacude un poco el brazo. «Papá», le dice, «vas a llegar tarde». Do-jun, entre bostezos y estiramientos, le devuelve la sonrisa. Sí, ya iba. Y es que claro, hace 2 meses, Do-jun había ganado una hija, gracias a un contrato bastante peculiar, una cosa de locos. Pero para entender la vida de Do-jun, hay que rebobinar un toque y ver cómo el mundo se fue al demonio. Hace 10 años, la Tierra empezó a llenarse de unas fisuras rarísimas, como agujeros negros que aparecían de la nada. Y obvio, de esas fisuras no salían caramelos, sino monstruos que te hacían pedir piedad. Por suerte, no todo fue caos. A medida que estas fisuras aparecían, la gente que las cruzaba, de alguna forma, despertaba habilidades. Se convertían en los famosos cazadores, gente que podía ver sus poderes como si fuera un videojuego, con sus estadísticas y todo. Ellos eran la única esperanza contra esos bichos. Acá viene la parte triste. Mientras otros se hacían héroes, Lee Do-jun, nuestro protagonista, era uno más del montón. Un ciudadano común y corriente, sin despertar ni un poder. Después de años quemándose las pestañas estudiando, por fin consiguió un laburo, de oficinista. Sí, así como escuchás, un humilde empleado del equipo de gestión de fisuras en la municipalidad. Y no solo no tenía poderes, sino que era medio patoso, le hacían la vida imposible con los informes y se la pasaba pidiendo disculpas. Después de un año de aguantar, por fin le asignaron su primera tarea oficial. Un gran día, lleno de expectativas, Do-jun salió de la oficina, celo en mano, para chequear si había aparecido alguna fisura nueva por el barrio de Gangdong. La noche caía, las luces de la calle empezaban a brillar, y él, concentrado en su pantalla, cruzó la calle. Y de golpe, lo impensado, una luz cegadora, el chirrido de frenos y ¡pum! Un camión lo pasó por arriba como si fuera un volardo. Todo se puso negro. Y cuando Do-jun abrió los ojos, lo último que esperaba ver era un montón de gente vestida como sacada de un drama histórico coreano, mirándolo con curiosidad. La calle, con sus luces, los edificios modernos, todo había desaparecido. Nuestro hombre había despertado en un lugar completamente diferente, en el mismísimo mundo de Murim, donde los samuráis y los maestros de artes marciales son el pan de cada día. La cosa se puso rara, ¿eh? Y ahí, en Murim, la vida para Do-jun no fue un cuento de hadas. Al contrario, murió incontables veces, imagínate. Pero la suerte o algo le jugó a favor, porque cuando despertó en ese mundo de artes marciales, también le cayó una habilidad re loca, el reloj de bolsillo. Su truco, si la palmaba, volvía a despertar un día antes. Así que Do-jun, con esa habilidad de resucitar una y otra vez, se la pasó un buen rato en ese ciclo infernal de muerte y resurrección. Cada vez más fuerte, cada vez más curtido, tanto que casi se olvida de su propio nombre, hasta que un día el tipo se convirtió en el más fuerte de todos. Sí, el oficinista sin poderes ahora era el demonio celestial, el que había conquistado todo el plano central de Murim. Pero, ¿sabes qué? Al final no le quedaba nada, ni un ápice de motivación, cero. Y de repente, ¡pum! Así como apareció en Murim, Do-jun volvió a la realidad. Despertó en un hospital, rodeado de médicos y enfermeras que lo miraban como si fuera un fantasma. Resulta que el pibe había pasado por una cirugía de 17 horas después de que lo atropellara ese camión. ¡Una locura! Do-jun, medio aturdido, sintió que los recuerdos de su vida en Corea estaban medio borrosos. Pensó que le iba a costar un poco volver a la normalidad. Pero la normalidad era un concepto bastante relativo para él. Cuando chequeó su estado, se dio cuenta de que sus estadísticas estaban todas en 999. Era un monstruo. Tenía habilidades por doquier, incluyendo su fiel reloj de bolsillo. Las manos que antes tecleaban informes ahora estaban bañadas en la sangre de 1000 batallas. Había sufrido traiciones impensables, vivido muertes infinitas. Esta vez, pensó, con un suspiro de cansancio, solo quiero una vida tranquila, una vida normal. Y con esa idea en la cabeza, Do-jun volvió a su viejo trabajo en la municipalidad de Seúl. «Buen día», saludó. Sus compañeros de oficina se quedaron con la boca abierta. «¿Estás bien? No tartamudeas más. ¿Y tu físico? Estás más alto».
No lo podían creer. Era como si hubieran visto a otro tipo. Do-jun, intentando disimular su glow-up nivel leyenda, se hizo el distraído. «Puede que haya cambiado un poco, como ven», les dijo, con un tono más seguro de lo que ellos recordaban. «Pero soy yo. Me perdí un poco la memoria por el accidente. ¿Dónde está mi asiento?» Su excusa perfecta para explicar el hombre nuevo que era. «¡De nuevo! ¡Otra vez!», pedían, y el escáner seguía confirmando lo mismo. Era él. La gente no lo podía creer. «¿Cómo carajo alguien cambia tanto en un día?», decían por lo bajo. «Perdió la memoria. Eso lo ayudó con lo de la tartamudez», especulaba uno. «Sí, pero ¿y lo alto que está? ¿Y lo fachero?», le retrucó otro. Do-jun, ya cansado del interrogatorio y con su paciencia de demonio celestial casi agotada por la falta de un asiento, solo atinó a preguntar: «¿Me pueden decir dónde está mi escritorio, por favor?». Pero el jefe, con una sonrisa más falsa que billete de $3, le dijo que ni en pedo. Ya había avisado a la empresa que estaba enfermo, así que lo mandaba a casa a descansar y que volviera al día siguiente. Incluso se ofreció a llevarlo, pero Do-jun, que no quería más quilombo ni compañía indeseada, le dijo que se arreglaba solo. Con una despedida forzada, Do-jun se alejó de la municipalidad y se dirigió a su departamento, que ahora sentía tan ajeno como una estación espacial. Caminó por las calles familiares hasta llegar a su edificio. Subió las escaleras, medio en automático, y cuando llegó a su puerta, la realidad lo golpeó. No tenía ni idea de cuál era la clave. Era un código, ¿no? Tocó algunos números al azar, intentando recordar, pero nada. «¿Quién es?», se escuchó una voz desde adentro. Do-jun se sobresaltó. Había alguien en su casa. ¿Y cómo? ¿Quién? La puerta se abrió un poquito y de la ranura salió una carita. Era una piba. Tenía un delantal. Lo miró con esos ojos grandes y redondos y dijo: «¿Tío?». Do-jun se quedó mudo. «¿Tío? ¿Quién era esta chica?». «¿Vos quién sos?», le soltó, confundido. Pasaron a la cocina, que por lo menos era un lugar más neutral para esta conversación tan bizarra. Do-jun, sentado frente a la chica, que se había sentado en silencio, intentó ponerle orden a la situación. «A ver si entendí», empezó, con una taza de café en la mano. «Vos sos la hija de la novia de mi hermano mayor, ¿verdad?». «Sí, sí, señor», respondió ella, con la misma energía y sonrisa que ya le daban ganas de preguntar cómo la había ganado de una forma tan peculiar. «Y la novia de mi hermano falleció en un accidente, y como no tenías a dónde ir, yo te ofrecí quedarte acá», continuó Do-jun, la voz apenas un murmullo mientras dejaba la taza. «Sí, sí», afirmó ella, moviendo la cabeza con entusiasmo. «Por eso me dijo el código de la puerta y vine hoy». Do-jun todavía estaba procesando todo, sintiendo que algo no encajaba. «¿Ya nos habíamos conocido antes?», le preguntó, intentando atar cabos. La piba, moviendo las manos con nerviosismo, le aseguró que no, que era la primera vez que se veían físicamente, así que este era su primer encuentro en persona. Ahí Do-jun, con la mano en la frente, se dio cuenta de lo profundo que era el pozo de su amnesia. «¿No tenés otra familia?», le preguntó, casi esperando una salida. Pero la respuesta fue un balde de agua fría. La madre de la chica era huérfana, así que no tenía a nadie más en quien apoyarse. Mientras intentaba digerir esta bomba, Do-jun notó el plato sobre la mesa. Un omuraise, con su ketchup y todo, esperándolo. «¿Y esto?», preguntó. La chica, con una pequeña sonrisa, le dijo que lo había preparado para cuando él volviera del trabajo. Una escena que para cualquier otro sería enternecedora. Para Do-jun era un recordatorio de lo jodida que estaba su cabeza. Intentó soltar la primera excusa que se le vino a la mente. «Mira, primero que nada no puedo recibirte». Pero antes de que terminara la frase, la chica se le paró de manos. «¡Pero si vos clarito!». Y en eso sacó el celular de su bolsillo mostrándole un chat de hacía 2 días. Ahí estaba, en blanco y negro, el Do-jun del pasado, el que todavía no tenía el cerebro patas para arriba, diciéndole que lo mejor sería que se quedara en su casa. Ella, al principio, se había negado, pero él había insistido. «Estuve en el hospital hasta ayer, por un accidente de auto», le explicó Do-jun, con la mirada perdida en el teléfono. «Me acaban de dar de alta hoy. Y el problema más grave es que tengo algunos problemas con mis recuerdos». La piba lo miró preocupada, pero él le aclaró que su cuerpo estaba a 10 puntos. El drama era la memoria.
Me va a costar un montón adaptarme a mi vida diaria, le dijo, mientras lavaba la taza. Por eso no estoy en condiciones de cuidar a nadie. Me va a tomar tiempo acomodarme a mi propia vida. La chica se quedó muda por un segundo, y luego, como si le hubiera caído una ficha gigante, se le ocurrió una idea. ¡Contrato!, gritó de repente, con los ojos brillando. Entonces hagamos un contrato. Por favor, sé mi padre, hasta que me gradúe. Do-jun parpadeó. ¿Qué? ¿Papá? ¿Contrato? Esto se estaba poniendo raro. Pero la chica, ni corta ni perezosa, le agarró el brazo. ¿No decías que tenías problemas de memoria? Te va a costar vivir solo. ¿Quién te va a limpiar? ¿Te va a lavar la ropa? ¿Te va a cocinar? Déjame ayudarte, le propuso, con una convicción que Do-jun no entendía de dónde salía. Solo te pido vivir acá hasta que me gradúe, o por lo menos medio año, hasta que consiga un lugar en el internado. Mientras la escuchaba, Do-jun empezó a procesar la información. Las condiciones no eran tan malas, de hecho, eran bastante buenas. Él había pasado demasiado tiempo en Murim, era como un alien en su propia casa. Necesitaba un guía, alguien que le recordara las cosas básicas de la vida en la tierra. Y de paso, ella se cocinaba, limpiaba. ¿No era esto una situación donde los dos ganaban? Con esa lógica impecable de demonio celestial, Do-jun miró a la chica y asintió. Está bien, dijo. Entonces vamos a escribir un contrato. La chica, que no esperaba una respuesta tan seria, se quedó con la boca abierta. ¿Un contrato?, balbuceó. Pero Do-jun ya estaba buscando un cuaderno y una lapicera, listo para sellar su peculiar trato familiar. El demonio celestial no se anduvo con chiquitas. En menos de lo que canta un gallo, el contrato ya estaba redactado, especificando que la chica, ahora identificada como Seol Yoon-hee, podría quedarse hasta su graduación a cambio de encargarse de la casa y ayudarlo a adaptarse a la vida en la tierra. Yoon-hee, al ver su nombre en el papel, no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas, con un «oh, ok» que apenas le salió. Do-jun, con su típica seriedad de demonio celestial reconvertido a oficinista, le dijo que se encargara bien de él. Yoon-hee, emocionada, prometió no defraudarlo. En un momento de curiosidad, ella le preguntó si debía llamarlo papá ahora. Él, con un «si querés» despreocupado, dejó la pelota en su cancha. Pero Yoon-hee, ya más en confianza y con la lágrima a flor de piel, le pidió que la llamara por su nombre, Yoon-hee, y que le hablara de vos. Do-jun, con esa velocidad para adaptarse que solo un ser que conquistó un mundo puede tener, asintió y la llamó por su nombre. Y justo cuando Do-jun se estaba desabotonando la camisa para cambiarse, porque claro, el demonio celestial no anda con pudor, reveló ese abdomen cincelado que se ganó a base de millones de muertes y resucitaciones en Murim. Yoon-hee, la pobre, se quedó con los ojos como platos, se tapó la cara y balbuceó una disculpa. Do-jun, el inocente, solo atinó a preguntar ¿qué? ¿Por qué? La vergüenza se disipó rápido cuando Yoon-hee mencionó que la heladera estaba más vacía que la agenda social de un NPC. Do-jun, sin dramas, le entregó su tarjeta de crédito. Ella, sorprendida por la confianza ciega, le recordó su amnesia y sugirió que fueran juntos al supermercado, capaz así recordaba algo. Do-jun, con su pragmatismo habitual, aceptó. Ya en el Hansen Mart, mientras Yoon-hee charlaba sobre qué verduras iba a cocinar para él y si la carne de cerdo en oferta valía la pena, un estruendo brutal sacudió el lugar. Las luces parpadearon y en el medio del pasillo de lácteos, ¡pum!, se abrió una fisura oscura crepitando con energía. La gente empezó a gritar y correr despabullida, tropezando entre los carritos. Pero Yoon-hee, que parecía una chica normal con delantal hace 5 minutos, sacó una pistola de algún lugar impensado. Le apuntó a la fisura con una seriedad que helaba la sangre y le gritó a Do-jun, «Es una fisura, papá, este lugar es peligroso, corre». Pero antes de que Do-jun pudiera reaccionar o correr, el monstruo, un goblin verde y musculoso, ya estaba afuera rugiendo. La gente del supermercado entró en pánico, gritando y tratando de escapar por donde podían. Pero Yoon-hee no dudó un segundo, apoyó la rodilla en el piso, apuntó y ¡pum! Un rayo de energía brillante salió de su arma y le dio de lleno al goblin en el pecho. El monstruo apenas alcanzó a quejarse antes de caer fulminado. La gente, que hace un segundo estaba aterrorizada, ahora estaba aliviada y murmurando sobre lo bueno que era que hubiera un cazador cerca. Do-jun, que había visto todo con esa cara de póker que ya le estaba saliendo natural, la miró mientras ella guardaba la pistola con la misma naturalidad con la que uno guarda la tarjeta de crédito después de pagar. ¿No te dije que corrieras porque era peligroso? ¿Y si te pasaba algo?
le reprochó Yoonhee, con esa seriedad que no le cuadraba con el delantal. Do-jung, con su pragmatismo recién adquirido, se disculpó y prometió tener más cuidado. Y para sorpresa de Yoonhee, le dijo, «Así está bien, Yoonhee», cumpliendo su pedido de llamarla por su nombre. En eso llegaron los policías, con sus cámaras y cuadernos listos para documentar el incidente. Uno de ellos le preguntó a Do-jung si él había sido el que se encargó del Goblin, y Do-jung, sin dudar, le puso una mano en el hombro a Yoonhee y dijo, «No, fue mi hija». El policía, sorprendido, les explicó que el gobierno compensaba a los cazadores por cerrar fisuras y por la piedra mágica que dejan los monstruos, así que les pidió los datos para el depósito. Do-jung, pensando en la platita, le dijo a Yoonhee que diera su número de cuenta. Total, ella fue la que hizo todo el trabajo. Yoonhee, sorprendida pero con una sonrisa que apenas le cabía en la cara, lo hizo. Esa noche, mientras Yoonhee preparaba algo para cenar en el departamento, le llegó una notificación al celular. Un depósito de 150.000 wones. Do-jung, que estaba cerca, vio la suma y dijo, «Che, es bastante plata, ¿no?». Y enseguida, con esa lógica tan suya, le preguntó, «Si podés ganar tanto cazando un solo monstruo, ¿realmente tenés alguna razón para seguir viviendo conmigo?». Yoonhee, sin perder la calma, le explicó que esa había sido una situación de suerte. Las fisuras aparecen al azar y no siempre garantizan que saliera un goblin fácil de matar, dando a entender que la vida de cazador no era tan simple como parecía y que un hogar estable seguía siendo un buen negocio. Yoonhee le explicó que las fisuras solo podían ser entrados por cazadores con licencia y en grupos. Y si no tenías licencia, pues cagaste. Do-jung, con esa cara de póker que se le está haciendo costumbre, preguntó si había alguna técnica de cultivación que pudiera aprender, porque claro, ¿para qué vas a usar una licencia si podés absorber energías externas? Yoonhee, con paciencia de santo, le empezó a explicar, pero se dio cuenta que estaba hablándole en chino básico de Murim y que el demonio celestial acá estaba más perdido que cucaracha en baile de gallinas. Se rindió. Después de eso, como quien no quiere la cosa, le soltó que había entrado a la Academia Nacional de Cazadores. La piba era una genia. Todavía no desperté mis poderes, pero puedo usar el mana y tengo licencia para armas de mana, le dijo mientras cocinaba como si nada, y remató. Así que tenés que tratarme bien, porque un día voy a ser súper famosa. A ver, Do-jung, ¿todavía te parece que la plata de cazador no vale la pena? Después de esa revelación cenaron tranquilos. Yoonhee, ya más cómoda, le agradeció la comida y le preguntó a Do-jung, ya llamándolo padre sin problemas, a qué se dedicaba. Cuando Do-jung, con su pragmatismo habitual, le dijo que era un funcionario público en la municipalidad de Seúl, a ella se iluminó la cara. Menos mal que no se dedicaba a algo peligroso. «Come todo, papá», le dijo, empujándole más comida. Parece que el nuevo demonio celestial tenía una hija que lo cuidaba y le exigía que no dejara sobras. Al día siguiente, Do-jung volvió a la municipalidad. Entró a la oficina con un buenos días que resonaba en el cubículo. Su jefe, un tipo grandote y medio histérico, se le acercó preocupado, preguntándole cómo se sentía después de su accidente. Do-jung, con su nueva voz sin tartamudeo y su apariencia de modelo, le aseguró que estaba perfecto. El jefe, medio desconfiado, le recordó dónde estaba su escritorio y le presentó a Kwon Hyuk-sun, su compañero de cubículo, que se ofreció a ayudarlo si no recordaba algo. «Ah, entiendo. Gracias», contestó Do-jung, mientras intentaba procesar toda la normalidad que lo rodeaba. Más tarde, el jefe empezó a mirar el reloj, impaciente. «Ya debería estar acá», murmuraba. Hyuk-su, más tranquilo, le dijo que tuviera paciencia. Al fin y al cabo, es un gran cazador. El jefe resopló. «Un cazador rango F es grande». Pero Hyuk-su se mantuvo firme. «Es un cazador igual». Y justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. «Lo siento mucho», dijo una mujer pelirroja, con la respiración agitada y una sonrisa forzada. Había llegado tarde. Y con ella, un nuevo capítulo se abría en la tranquila vida de oficina de Lee Do-jung. La piba, de pelo rojo, llegó tarde y a las corridas, pidiendo 1000 disculpas al jefe. Resulta que era la cazadora recién contratada. Ahí nomás, Kwon Hyuk-su, el compañero de Do-jung, le explicó la cosa. El departamento de ellos labura con las fisuras y por eso siempre salen al campo con los cazadores. Pero lo más loco fue cuando le dijo a Do-jung que esa cazadora, Cha Ye-shi, era la que originalmente estaba a cargo suyo. Do-jung quedó con cara de signo de pregunta, y la cazadora también. Hyuk-su aclaró la situación.
¿Viste que Do-jun tuvo un accidente y lo operaron? Bueno, por eso, y porque pensaron que estaba medio tocado de la cabeza, le pasaron el trabajo a Hyuk-soo. El jefe, ni lerdo ni perezoso, le dio la derecha. Pero claro, Do-jun, que no se banca que lo traten como un inútil o que le saquen el trabajo que le corresponde, se puso firme. «No, lo hago yo», dijo, con una mirada que no dejaba lugar a dudas. El jefe, que ya le había dicho que se tomara las cosas con calma y que ya le había avisado a los de arriba que Hyuk-soo se encargaba, casi le da un infarto de la bronca. Pero a Do-jun le importó 3 pepinos. Con la voz grave y esa aura de demonio celestial que lo caracteriza, soltó: «Mi trabajo lo hago yo». Afuera de la oficina, mientras el jefe seguía indignado llamando loco a Do-jun, Hyuk-soo intervino, pidiendo que le dieran una chance. Al fin y al cabo, era parte del equipo. El jefe, a regañadientes, aceptó. Y así fue como Do-jun terminó en un auto, junto a Hyuk-soo y la cazadora Yeji, mientras se ponía al día con los papeles. En un toque se leyó como 5 veces la info sobre las fisuras, lo justo y necesario para empezar, porque su objetivo principal era recolectar toda la data posible de esos lugares, algo que normalmente solo hacían los cazadores. Recolectar toda la data posible de esos lugares, algo que normalmente solo hacían los cazadores. Y para eso, en el auto que los llevaba al lugar, Chayeji, la cazadora que los acompañaba, empezó a hablar un poco nerviosa, presentándose y diciendo que tenía 21. Do-jun, que no estaba para charlar mucho, le preguntó por el estuche gigante que llevaba. Resulta que ahí guardaba su traje y su arma, todo lo necesario para ir a cazar bichos. Cuando llegaron a destino y se bajaron del taxi, Yeji se sacó el estuche y con una bolita brillante, ¡pum!, de la nada, su ropa de calle se transformó en un traje de combate ceñido y una espada. Do-jun la miró sorprendido, porque claro, era la primera vez que veía algo así. Ella le explicó que el traje era carísimo, más de 3 millones de wones, pero que la espada era una común y corriente de un guerrero esqueleto rango D. Después, con esa confianza que tiene la gente que se manda sola, Yeji le preguntó a Do-jun cómo quería que lo llamara. Como a él le daba igual, ella decidió llamarlo gerente, porque al fin y al cabo era el encargado de manejarlo de las fisuras. A Do-jun le pareció bien, y con la aprobación de los de seguridad, se mandaron de lleno al portal que brillaba enfrente de ellos. Ya del otro lado, en el mundo de las fisuras, Yeji comentó que era su primera vez haciendo algo sola, o sea, con un civil, o de encargada, o lo que sea. Pero apenas terminaron de hablar, ¡sorpresa!, apareció un cazador grandote y musculoso que la conocía. «Mirá quién volvió», le dijo, re sorprendido de verla todavía en el ruedo. Le preguntó si había vuelto a ser cazadora, pensó que había renunciado. Chayeji, incómoda, le dijo que sí, que había entrado a un gremio. El tipo, con una risita, la subestimó. Le dijo que le sorprendía que algún gremio la hubiera aceptado, si ella ni siquiera podía usar mana. Yeji se quedó callada, bajó la mirada, re incómoda. Pero el cazador siguió, como si le hiciera un favor. Igual haber llegado hasta acá ya es bastante, ¿eh? Tómalo como un cumplido. Do-jun, que no entendía un pepino, preguntó si se conocían. Yeji, apenada, confirmó que sí. Habían estado en la misma academia cuando se preparaban para ser cazadores. El cazador grandote, Han-jun, se estaba riendo a carcajadas de Yeji. ¿Una cazadora por contrato? Pff, es obvio que ninguna hermandad te aceptaría si sos Rambo F. Eso pasa cuando no tenés mana, ¿viste?, le tiró con saña. El tipo era un desagradable, y Do-jun, que ya venía con el genio un poco torcido, no aguantó más. «Mirá, eso ya no me está gustando para nada», le dijo. Han-jun, agrandado, lo agarró del cuello de la camisa. «¿Y qué vas a hacer si no te gusta, señor funcionario público?», le preguntó con burla. Pero al demonio celestial no se lo torea así nomás. La mirada de Do-jun cambió, sus ojos se tiñeron de un rojo intenso y de la nada una presión oscura y abrumadora empezó a salir de él. Era la mismísima aura del demonio celestial, una fuerza que había doblegado reinos enteros en Murim. Han-jun, el musculoso bravucón, de repente no podía respirar. Empezó a toser, a sudar y en cuestión de segundos la presión fue tanta que cayó al piso temblando como una hoja. Para rematar la faena, el tipo se orinó encima. Sus compañeros, que hasta hacía un segundo se estaban riendo, quedaron helados, y Yeji también estaba en shock, tapándose la boca.
Mientras Hanjun se arrastraba en el piso, Do-jun se acercó, lo miró con esos ojos rojos que metían miedo y le dijo con una voz calmada pero cargada de amenaza: «Si valorás tu miserable vida, más te vale que no te metas en nuestro camino». Hanjun, que estaba pálido y empapado en su propia vergüenza, solo pudo balbucear: «Sí, señor». Do-jun, con una mirada de asco, les dijo a los otros cazadores que se fueran antes de que vieran algo más desagradable. La cazadora Yeji, que había estado en shock por el despliegue de poder de Do-jun, se recuperó a duras penas y lo siguió. Una vez dentro de la fisura, el ambiente era sorprendentemente pacífico. Un campo verde y montañas a lo lejos, el típico paisaje de una fisura de rango F. De repente, un goblin apareció, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Hyuksu ya estaba con su tablet registrando la fisura en el sistema de gestión de fisuras. Con un par de toques, el mapa ya estaba online y todo listo. Hyuksu, con su habitual calma, preguntó si ya podían irse. Pero Yeji, ansiosa por demostrar su valía, se adelantó diciendo que ella tomaría la iniciativa. En su cabeza, repetía que tenía que probarse a sí misma frente al gerente, demostrar que era más que una cazadora por contrato, más ahora que sentía que tenía que protegerlo a él. Mientras avanzaban, de repente Hyuksu anunció: «Listo, por hoy es todo». Do-jun y Yeji se quedaron perplejos. ¿Cómo que ya era todo? Al mirar a su alrededor, vieron a varios cazadores tirados por el suelo. Ya habían hecho el trabajo por ellos. Yeji, con la cara descompuesta, gritó un rotundo «no», visiblemente destrozada. Ella quería lucirse, quería demostrar que era confiable. Pero Hyuksu, ajeno al drama de Yeji, solo vio el lado positivo. «Bueno, es algo bueno. No tendremos que lidiar con goblins molestos y podremos volver a casa temprano». Do-jun lo miró y su mirada se desvió hacia la ventana de estado de Yeji. Ahí estaba: nivel 4, fuerza 6, destreza 11, salud 8 y mana 0. Al ver el detalle de su habilidad, esgrima de erudito C, notó que decía que no podía obtener mana hasta la fase 3. «Señorita Yeji, ¿su habilidad despertada es la esgrima de erudito?», preguntó Do-jun. Ella, sorprendida de que él supiera, confirmó que sí. Al principio se había puesto contentísima. Una habilidad de rango S era una rareza. De hecho, había sido la número 1 en la academia, con exámenes perfectos y ganando todas las peleas de práctica. Creía que era la mejor, pero ahora solo podía morderse la mano de frustración. «Pero me quedé estancada en la fase de mi habilidad», lamentó. «¿Qué se supone que haga sin mana? Dice que empezaré a recibir mana desde la fase 3, pero no tengo idea de cómo llegar siquiera a la fase 2. Probablemente voy a fallar sin importar cuánto me esfuerce». Antes de que Yeji pudiera seguir sumergiéndose en su espiral de autocompasión, Do-jun la interrumpió de golpe, agarrándola por los hombros y exclamando: «¡Señorita Cha Yeji!». Su grito la sacudió justo cuando un arma rudimentaria golpeaba el suelo frente a ellos, levantando polvo. Yeji apenas tuvo tiempo de reaccionar. Antes de verlos, un puñado de goblins, con sus pieles verdes y miradas feroces, acechándolos desde la maleza. La chica se quedó congelada, preguntándose cuándo habían aparecido, pero Do-jun no le dio tiempo para dudar. «No se quede ahí parada y aturdida, señorita Cha Yeji. Tendrás que empezar a someterlos», le espetó con esa mirada que ya conocía. Yeji, sorprendida por el tono, respondió con un rotundo «sí, señor», y se lanzó al ataque espada en mano. Con el corazón latiéndole a mil, Yeji se concentró. Esquivó un golpe con una agilidad impresionante, deslizándose por el suelo y clavando su espada en la cara del primer goblin. Pero no fue suficiente. La herida era superficial. Sin pensarlo dos veces, usó al goblin como trampolín, impulsándose hacia arriba y con un movimiento rápido lo remató con un corte limpio. Los otros dos goblins cayeron poco después, sin demasiada resistencia. Exhausta, pero con una sonrisa de orgullo, Yeji se giró hacia Do-jun. «¿Vio eso, gerente? Hasta yo puedo cazar goblins fácilmente», dijo, con una mezcla de fanfarronería y búsqueda de aprobación. Pero su alegría duró poco. Justo detrás de Do-jun, un goblin mucho más grande y musculoso emergió de la nada, con una expresión de furia en su rostro. «¡Gerente, cuidado! ¡Hay un goblin!», gritó Yeji, pero el demonio celestial ni se inmutó.
Con un suspiro casi imperceptible, Do-hun ni siquiera se giró. El goblin cargó, pero en un parpadeo cayó al suelo con un «kerok» de dolor para luego rodar por un barranco cercano. Yeji se quedó con la boca abierta. ¿Qué había pasado? Ni siquiera lo vio moverse. Do-hun solo se acomodó la corbata con esa misma calma exasperante. Para él, ese goblin no había sido más que un insecto. Do-hun se giró hacia Yeji, que seguía estática, y la reprendió sin cambiar el tono de voz. «Todavía estás en medio de una pelea. Enfócate en tu enemigo», como si le hablara a un nene. Yeji, que recién salía de su asombro por el despliegue de poder de Do-hun, reaccionó al instante. Había otro goblin cerca, lanzándose al ataque. La cazadora pelirroja intentó seguir el ritmo, pero se notaba que le costaba. Recibió un golpe, apretó los dientes y aunque se tambaleó, no se rindió. Do-hun la observaba con esa mirada seria, casi demandante. «¿Ya te cansaste de luchar contra 2 goblins?», le preguntó, con un tono que no le daba mucha opción a la respuesta. Yeji negó rápidamente, diciendo que todavía podía, pero la realidad era que estaba forzando el cuerpo al máximo sin un gramo de maná para asistirla. «Señorita Yeji», la interrumpió Do-hun, con la mirada fija en su técnica. «Seguro sabes que la forma básica del esgrima no es una postura ofensiva agresiva». Yeji lo miró, sudando, mientras Do-hun continuaba con su clase improvisada en medio del campo de batalla. «Acá se trata de usar el flujo de los movimientos de tu enemigo y hacer los tuyos con el menor esfuerzo posible. Por ahora, retrocede un paso y respira hondo. Tus golpes son inestables porque tu respiración no es constante». Yeji, a pesar del cansancio, obedeció. Dio un paso atrás, tomó una bocanada de aire y se reacomodó. Do-hun seguía analizando la situación como si estuviera en una mesa de ajedrez, no en una fisura llena de monstruos. «Enfócate en el próximo ataque del goblin. Vas a encontrar tu apertura ahí», le dijo. «Un contraataque rápido y fuerte va a ser el movimiento ideal». Yeji asintió con determinación. «Lo importante ahora es que le agarres el timing a los movimientos de tu enemigo». Finalmente, con el goblin ya exhausto de tanto atacar en vano, Do-hun dio la orden definitiva. «Señorita Yeji, ahora quiero que me muestres la esencia de la esgrima de erudito». Los ojos de Yeji se encendieron. Era su oportunidad de demostrar su valía, de justificar su rango S sin necesidad de maná. El goblin, ciego de furia, se lanzó con un último ataque desesperado. Pero esta vez Yeji no era la misma. Sus movimientos eran precisos, fluidos, respondiendo al ataque del monstruo con una elegancia mortal. La espada de Yeji se movió tan rápido que el goblin apenas si pudo registrar el impacto antes de caer, derrotado. El demonio celestial había dado una clase particular y Yeji había aprobado con honores. Con esa exhibición, el goblin cayó fulminado. Yeji estaba impactada, dándose cuenta de que lo que acababa de hacer era la verdadera esencia de la esgrima de erudito, y sin maná. Do-hun no se inmutó. Solo le dijo a ella y a Hyuk-su que buen trabajo, que ya podían volver. Yeji, agotada, pidió un segundo para recuperarse. Hyuk-su, el compañero pragmático, le preguntó a Yeji por qué seguía con ellos si había cazado 17 goblins y podría ganar mucho más yendo sola. Ella, con una sonrisa, le respondió que no era solo por la plata, quería ser parte de un grupo. Pero su curiosidad era más fuerte. Con una mirada directa a Do-jun, soltó: «Por cierto, gerente, estás escondiendo tu fuerza, ¿no?». Do-jun se hizo el desentendido, pero la miró serio un segundo y se despidió. Antes de que Yeji pudiera decir «ah», ya se había teletransportado. La chica se quedó ahí, con la pregunta en el aire y una mezcla de asombro y frustración. Más tarde, ya de noche, Do-jun caminaba por las calles de Seúl pensando en sus cosas. Cuando de repente se detuvo, se frotó la cara y con los ojos entrecerrados le dijo al aire: «Tenés 10 segundos para salir, o me enojo». Pasaron los segundos, y justo cuando iba a contar el último, ¡zas!, apareció Yeji, media apenada, como si la hubieran pillado con las manos en la masa. «¿Por qué me seguís?», le preguntó Do-jun, un poco hastiado. «Es que no me respondiste si estabas ocultando tu fuerza», dijo Yeji, con la mirada de una alumna que no se rinde. Do-jun suspiró, pero una pequeña sonrisa se le escapó. «Ya que me seguiste hasta acá, hasta mi casa, pasá y comé algo». Yeji, sorprendida, respondió un tímido «Gracias, gerente». Yeji siguió los pasos de Do-jun por las escaleras, con la cabeza hecha un lío.
En un momento pensó en darse la vuelta, era tarde y no quería ser una molestia, pero la curiosidad era más fuerte. Justo cuando dudaba, Do-jun, sin siquiera mirarla, soltó. Ya casi llegamos, la cena ya debería estar lista. Yeji lo miró confundida. ¿Lista? ¿Quién la prepararía? Ahí fue cuando Do-jun, con la calma de quien no tiene nada que ocultar, le soltó una bomba. Vivo con mi hija. Yeji, con los ojos como platos, casi se cae para atrás. ¿Hija? Este tipo que parecía recién salido de la universidad tenía una hija ya crecida. Su mente empezó a volar con teorías locas. Do-jun, ajeno a su shock, solo le pidió que no le contara a la chica sobre su trabajo real, que ella creía que él era un oficinista normal. Yeji, aún procesando la información, asintió como pudo. Llegaron a la puerta y, al abrirse, apareció una joven con una sonrisa radiante, a punto de decir «Bienvenido, Pa», pero la palabra se le atragantó al ver a Yeji, y la pobre cazadora, con el rostro desencajado, entró en un pánico silencioso. ¿Padre? ¿Hija? ¿Y la hija es tan grande? Pero si el gerente tiene 26, ¿es una superhumana preescolar? ¿Su apodo es padre? Nada tiene sentido. Explotó su cerebro mientras por fuera solo podía sudar frío. La joven, Yoongi, recuperó la compostura y preguntó quién era esa persona. Do-jun, con su típica indiferencia, la presentó como una compañera de trabajo. Yeji, toda incómoda, intentó corroborar la historia, pero Yoongi la miró con una sospecha que le traspasaba el alma. ¿En serio? Do-jun, notando la tensión, cortó el interrogatorio. Sí, trabajamos en el mismo departamento. ¿Podemos pasar ya? Una vez dentro, Yeji se asombró de lo impecable que estaba el apartamento. «¡Guau! Tu casa está súper limpia», soltó. Yoongi, que al principio parecía tan amable, rápidamente cambió de actitud. Con una sonrisa, le dijo a Yeji que la cena estaba por servirse, así que lo mejor sería que se tomara un té rápido y se fuera. ¡Qué recibimiento más frío! Pero Do-jun no la dejó. Con una mirada, le ordenó a Yoongi que preparara un plato para Yeji también. Yoongi, de repente, se puso de morros, cruzó los brazos y refunfuñó algo antes de irse a la cocina. Do-jun la observó y con un ligero fastidio pensó, ¿estará en la pubertad? Desde la cocina, Yoongi, que al parecer tenía oído de cazadora, gritó, «¡No lo estoy!». Yeji miró a la chica que se alejaba, haciendo un puchero, y una bombilla se encendió en su cabeza. «No me digas qué», pensó. Yoongi era el clásico caso de la tsundere, fría por fuera, pero en el fondo pura dulzura. En la cena, Yeji, agradecida, elogió el kimchi y los platillos. «¡Cocinas riquísimo!», le dijo a Yeji. Pero esta, con una cara de póker total, soltó. «¿Lo compré?». Yeji preguntó por el resto de la comida. ¿La sopa de algas? ¿Comprada? ¿La tortilla? También comprada. Ah, fue todo lo que pudo decir Yeji con una mezcla de sorpresa y decepción. En medio de todo eso, Yoongi, quizás viendo una maleta de Yeji, se recordó a sí misma. Así es, soy una cazadora, aunque solo sea rango F. Apenas Yeji pudo pronunciar eso, con esa mezcla de sorpresa y decepción, Yoongi la interrumpió, casi revelando algo sobre el trabajo de Do-jun. Por suerte, él intercedió al instante, parándola en seco con una mirada que hizo que Yeji se disculpara de inmediato. La cosa es que Yoongi, sin entender del todo qué pasaba, se quedó pensando en voz alta. ¿Cazadora? Pero si papá es un simple empleado público. Do-jun, rápido como un rayo, le explicó que Yeji hacía eso como un trabajo secundario y que era un secreto. Imagínate si la gente se enteraba. Pero la sorpresa no terminó ahí. Yoongi, que parecía haberse olvidado de su actitud fría, agarró la mano de Yeji con una emoción que nadie esperaba. «Eso es genial», le dijo, con los ojos brillando. «Yo también quiero ser cazadora. De hecho, voy a empezar la Academia Nacional de Cazadores en 3 meses». Y ahí, como si nada, les mostró su carta de aceptación. Yeji, que la había visto como una tsundere distante, no podía creerlo. «¿En serio?», preguntó, asombrada. Yoongi, tímidamente, dijo que no era la gran cosa, que solo era rango F. Pero para Yeji eso era enorme. Había pasado la prueba y eso era lo que importaba. Yoongi, contagiada por el entusiasmo de Yeji, empezó a bombardearla con preguntas, si era de combate cuerpo a cuerpo, a distancia, maga o incluso sanadora.
Do-jun, mientras tanto, solo pudo suspirar, viendo cómo sus planes de una vida tranquila se iban desmoronando lentamente. La noche se hizo larga entre charlas y risas. Cuando Yeji finalmente se despidió, pidiéndole perdón a Do-jun por quedarse tanto tiempo y corrigiéndose de gerente a señor Do-jun, Jun-hee la abrazó, confesando que se había divertido mucho. Pero, como buena tsundere, apenas Yeji dijo que volvería, Jun-hee puso cara de muñeca y soltó un «no hace falta que vuelvas», con un tono que dejaba claro que sí quería que volviera. «Es que no puedo cambiar lo que no me gusta, ¿viste?», dijo con una sonrisita, dejando a Yeji con una mezcla de confusión y ternura. Do-jun, viendo la situación, mandó a Jun-hee para adentro y le dijo a Yeji que la acompañaría hasta la estación de subte. La pequeña tsundere, con una sonrisa radiante, le pidió a su papá que no tardara. Mientras caminaban por la calle, Yeji no pudo aguantarse más. «Che, una pregunta. Jun-hee no es tu hija biológica, ¿no?», soltó de repente. Do-jun, pillado por sorpresa, balbuceó un «¿de qué hablas?», mientras Yeji, con una lógica implacable, le tiraba toda la data. «Vos tenés 26 y ella 17, ni anillo de casados, ni fotos familiares en casa, y encima su apellido es Seol, no el tuyo». Do-jun se quedó mudo, asombrado por la perspicacia de Yeji en situaciones tan extrañas. «¿Cuál es tu relación con ella entonces?», preguntó Yeji, con su celular en mano, como si estuviera lista para grabar o llamar a alguien si la cosa se ponía rara. «No es nada peligroso, ¿verdad?». «¿Cómo crees?», respondió Do-jun, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Y ahí, con un suspiro, finalmente soltó la verdad. «Es mi sobrina. Por algunas circunstancias, mi hermano mayor no puede hacerse cargo de ella en este momento». Con un tono que no dejaba lugar a dudas. Y ahí, con un suspiro, finalmente soltó la verdad. «Es mi sobrina. Por algunas circunstancias, mi hermano mayor no puede hacerse cargo de ella en este momento». Yeji procesó la información, un «ah» escapándose de sus labios. La lógica de la situación se armaba de a poquito en su cabeza. «Ya veo, lo siento por meterme», dijo ella. A lo que Do-jun le pidió por favor que mantuviera eso en secreto para el resto de sus compañeros de trabajo. Yeji aceptó. Al día siguiente, en la oficina de la municipalidad, el ambiente era raro. Un colega mayor de Do-jun lo miraba con los ojos desorbitados mientras sostenía unos papeles. «¿Hiciste todo esto en un solo día?», le preguntó, casi sin aliento. Do-jun, tan tranquilo como siempre, solo atinó a preguntar si había algún problema. El colega balbuceó que no, que estaba todo perfecto, que simplemente le sorprendía porque ese volumen de trabajo normalmente tomaba unos cuantos meses. Cuando le preguntó a Kwon Hyok-su, el compañero de cubículo, este negó, igual de asombrado. Hyok-su se acercó a Do-jun, le dio un pulgar arriba y le dijo que había hecho un gran trabajo y que él también tendría que mejorar. Do-jun, con su habitual y sutil inclinación de cabeza, simplemente agradeció. En ese momento, como caída del cielo, apareció Yeji. «Vaya, no sabía que eras bueno en tu trabajo, gerente», soltó con una sonrisa. Do-jun, un poco sorprendido, le preguntó qué hacía ahí, ya que no tenía que ir a la oficina ese día. Yeji, con su actitud despreocupada, contestó que solo había pasado de camino. Do-jun, encogiéndose de hombros, le dijo que como quisiera, igual le iban a pagar. Justo después, Hyuk-su se acercó a Do-jun con un documento importante. Era el calendario de evaluación de clasificación de cazadores. Le explicó que, como Do-jun ahora tenía una cazadora a su cargo, mirando de reojo a Yeji, necesitaba saber de esto. Resulta que cada cazador tiene que hacer una prueba de evaluación anual, donde tu rango puede subir o bajar según tu puntaje. O sea, es un día clave para ellos, porque es como si determinaran su valor. Hyuk-su continuó explicando que en Corea del Sur nomás había cientos de gremios y que todos competían para reclutar cazadores de mayor rango. Por eso, era la época del año en que los cazadores se movían de un gremio a otro como si fuera una venta de liquidación. Ese día, el de la evaluación anual de cazadores, era tan crucial que muchos lo conocían como el Día del Mercado de Pases. Hyuk-su le explicaba a Do-jun que era el momento que más preocupaba a los jefes de gremio, porque si un cazador subía de rango, lo más probable es que se fuera a otra organización buscando mejores ofertas. La evaluación de Yeji estaba a una semana, y sería la primera para ella. «¿Y vos, Miss Cha Yeji, vas a buscar otro gremio si subís de rango?», le preguntó Hyuk-su a la cazadora. Yeji, con una sonrisa, negó. «No, yo en realidad quiero renovar mi contrato».
Hyuk-Soo le aclaró que eso no dependía solo de ella. De todos modos, te conviene subir de rango, te va a facilitar las misiones y te aumenta el sueldo anual. Pero Yeji no parecía convencida. Siempre voy a ser rango F, pensó, con una expresión de resignación. La cuestión es que aunque el rango de un cazador se define por su nivel, estadísticas y experiencia de combate, el factor más importante es la cantidad de maná que posee. Y con piedras de maná, los cazadores podían incluso mejorar su físico a través de la inyección de maná. Pero para Yeji todo eso era inútil. Su cuerpo no podía contener maná, así que ni siquiera subir a rango E era una opción. Ya me conozco muy bien, le dijo a Hyuk-Soo. Nací para ser rango F y solo podré con misiones de ese nivel. Hyuk-Soo, preocupado, le hizo ver el punto práctico. Ya que sos la única cazadora a mi cargo, tu rango determina la dificultad de las grietas en las que puedo trabajar. Yeji se quedó pensativa, preguntándose si Hyuk-Soo buscaría otro cazador. Pero Do-jun, que había estado escuchando en silencio, intervino con su habitual tono tranquilo. «Señorita Yeji, vos sos mi única cazadora. Vení conmigo». La llevó a una sala de entrenamiento especial que antes eran oficinas de la municipalidad, pero que habían sido renovadas con materiales provistos por la oficina de cazadores, capaces de absorber casi todo el daño. Así que, sobre por qué no tenés maná, comenzó Do-jun. Yeji explicó que no podía usarlo porque todavía no había alcanzado la tercera fase de la esgrima de erudito, algo que la frustraba muchísimo. ¿Podés mostrármela?, preguntó Do-jun. «Un segundo, siempre llevo unas notas que escribí», dijo Yeji, mientras le entregaba un cuaderno. «Ahí tengo un montón de apuntes, aunque la verdad no entiendo todo. La base son las tres entidades, el cielo, la tierra y el hombre, y al final dibujé algunas ilustraciones de los movimientos de la habilidad». Do-jun miraba los garabatos de Yeji, esos palitos bailando en el papel. Se dijo, mientras sus ojos de demonio celestial conectaban los puntos. ¿Las artes de espada de las tres entidades? ¿No la esgrima de erudito?, preguntó Yeji confundida. Do-jun, con su mirada penetrante, le explicó que la esgrima de erudito, de hecho, se derivaba de esas mismas artes. Ah, el santo de la espada, Jin So-won, un erudito real que apareció de la nada como un cometa fugaz. Le ganó un Bimu, un duelo a muerte, para que se entienda, al que era considerado el guerrero más fuerte bajo los cielos y después desapareció sin dejar rastro. Era un genio entre genios, capaz de reinterpretar y perfeccionar la comprensión de las artes de espada de las tres entidades, a lo que él llamó la esgrima de erudito. Y la leyenda dice que, antes de desaparecer, le dejó esa técnica al guerrero que había derrotado. Do-jun soltó un soplido, casi una pequeña sonrisa. Se giró hacia Yeji. «Señorita Yeji», la llamó. Ella, que ya estaba acostumbrada a que su gerente fuera un poquito intenso, respondió con un «¿Sí, gerente?». Do-jun se le acercó, la tomó del cuello de su camisa, sí, así de directo, y la miró a los ojos. «No hay otro personaje tan afortunado como vos», le soltó. Yeji, con los ojos como platos y un sonrojo apenas perceptible, solo pudo balbucear un «¿qué?». Los días pasaron y la rutina de Do-jun y Yeji a las 6 de la tarde ya era tema de conversación en la oficina. Cada día, apenas el reloj marcaba las 6, Do-jun se paraba y anunciaba su partida. Y Yeji, sin perder un segundo, salía disparada justo detrás de él, con un alegre «buen trabajo a todos». Los compañeros los veían irse y Hyuk-Soo, el colega de cubículo de Do-jun, le comentó a otro: «¿Qué onda? Estos dos están desapareciendo juntos en cuanto dan las 6 desde hace días. ¿No crees que algo está pasando entre ellos?». El otro compañero, con una sonrisa pícara, respondió: «Me pregunto, sí que parece que ella está interesada». Hyuk-Soo le dio la razón. «Vos también lo pensás, ¿no? Sería un tonto si no lo notara. Pero parece que Do-jun no tiene ni idea». Mientras tanto, en la sala de entrenamiento especial, Yeji se movía con gracia y determinación. Su espada brillaba con un aura azulada, cortando el aire con cada golpe. «¡Heap!», exclamaba, concentrada en cada movimiento. Practicaba una y otra vez, perfeccionando las formas de la esgrima de erudito. Aunque el maná seguía siendo un misterio para ella, su agilidad y habilidad eran innegables. Estaba en la tercera fase, la clave para desbloquear su potencial, y no iba a parar hasta lograrlo. Y de pronto, ¡zas!, un shock recorrió a Yeji. Era maná, su ventana de estado lo confirmaba. Por fin había alcanzado la tercera fase de la esgrima de erudito. Do-jun la felicitó, sorprendido por su rápida mejora en solo una semana.
Yeji, con una sonrisa de oreja a oreja, le dijo lo afortunada que se sentía de haberlo conocido. Do-jun, con su habitual pragmatismo, le soltó que lo tendría en cuenta cuando tocara renovar su contrato. Yeji, feliz, aceptó. Pero la curiosidad aún le picaba. ¿Por qué?, le preguntó a Do-jun, mirándolo fijamente. Realmente estás ocultando tu fuerza, ¿verdad? Do-jun solo suspiró, como si la pregunta fuera un chiste viejo, y le dijo que se veían al día siguiente en la oficina de cazadores, que él se iba a casa. Yeji, un poco frustrada, le deseó que fuera con cuidado. Al día siguiente, la oficina de cazadores era un hervidero de gente. Do-jun le preguntó a Yeji si era su primera evaluación de rango. Ella asintió, explicando que, si bien había pasado la prueba inicial, esta era su primera evaluación anual después de eso. Do-jun le dio ánimos, asegurándole que, con lo mucho que había practicado, seguro le iría bien. Justo en ese momento, un murmullo se extendió por la multitud. Dos cazadores S-Rank, Kang Min-hyuk y Han Min-shi, conocidos por ser el 7º y el 10º más fuertes del mundo del gremio Ícaro, entraron como si la alfombra roja fuera solo para ellos. La gente se abría paso, claro, asombrada. Yeji, con los ojos brillándole, le explicó a Do-jun quiénes eran esas leyendas. Pero Do-jun, con su cara de póker de siempre, solo respondió: no parecen gran cosa. Si entrenás un año sin parar, es probable que los alcances. Y ahí sí que la gente alrededor casi se cae de espaldas. Este tipo estaba loco. Yeji, roja con un tomate de la vergüenza, le susurró a Do-jun: «Gerente, no diga cosas tan vergonzosas». Mientras tanto, los S-Rankers seguían con lo suyo. Min-hyuk gruñó: «¿Por qué carajo tenemos que laburar en un lugar de mierda como este?». Min-shi, su compañero, le recordó que había cámaras. Min-hyuk resopló, pero Min-shi admitió que, igual, era mejor que terminar bañados en sangre después de cada raid. La escena cambió para mostrar a otros cazadores. Un tipo grandote y musculoso, Han Jung, estaba todo emocionado. «Han Min-shi me está esperando», decía, mientras sus compas lo gastaban, pidiéndole que no se hiciera el boludo. Pero él ni se inmutaba, se le veía la ilusión en los ojos, como si fuera a conquistar el mundo. Mientras tanto, un chabón de traje anuncia el inicio de la evaluación, pidiendo a los cazadores que pasaran de a uno para revisar sus ventanas de estado. Do-jun, tranquilo como siempre, le dice a Yeji que ya empezó y que pasaran. Ella, con una sonrisa, asiente. Han Jung, antes de entrar a la sala de evaluación que brillaba como si te hubieras metido un flash en el ojo, todavía gritaba: «¡Espérame, Ícaro!». Adentro, se empieza a ver cómo los cazadores pasan por la revisión. Uno, el mismo grandote y musculoso, recibe su resultado. Fuerza 10, Destreza 4, Salud 9, Maná 2, C-Rank preliminar. Sus amigos festejaban como si hubiera ganado la lotería. Para ellos era un notición. Apenas sale, los representantes de los gremios, como buitres, se le tiran encima. «Acá tenemos cazadores C-Rank para arriba. Damos el doble de plata por el contrato y armadura gratis», decían, desesperados por enganchar talentos. Y Yeji, ahí parada, en medio de todo el quilombo, suspira. Do-jun se acerca y le pregunta si ya la chequearon. Ella, con una sonrisa que le iluminaba la cara, le dice que sí, D-Rank, y que su maná había aumentado un montón. Fuerza 6, Destreza 11, Salud 8 y Maná 10. Estaba re contenta. Do-jun, con su calma habitual, la felicita. «Felicidades», dice, y le pregunta si quieren pasar a la siguiente sección. Yeji, todavía con la sonrisa, acepta. Mientras caminaban, ven a otro cazador demostrando sus habilidades contra un monstruo, haciendo un examen de combate. Se notaba que era una prueba para los C-Rank. Do-jun le dice a Yeji: «Prepárate, es tu turno». Yeji de repente se pone nerviosa. «Gerente», dice, «¿de verdad crees que puedo conseguir C-Rank?». Do-jun la mira, le confía. «La señorita Yeji puede cazar monstruos C-Rank tranquilamente con el estado que tenés ahora». Ella, con los ojos bien abiertos, le pregunta cómo puede estar tan seguro. Do-jun, con esa mirada que lo caracteriza, solo le dice: «Solo confía en mí». Yeji se queda ahí, con cara de no entender nada, pero claramente impactada por la seguridad de él. Y así, la evaluación de combate arranca. Un altavoz anuncia que el portal de rango C se abrirá para el grupo 3. Yeji, con su traje de combate, se prepara para entrar, pero los nervios le están jugando una mala pasada. Siente la presión de todos los observadores, lo que la pone todavía más tensa. Apenas pisa la arena, el grandote de Han Jung, que ya la había molestado antes, la intercepta.
«¡Ey, Chayeji! ¿Qué carajo haces acá?», le grita. Yeji se encoge, tratando de explicar, pero Hanjung no la deja. «¿Estás loca? Vos, una F, ¿vas a desafiar una prueba de rango C?», le espeta, mientras Yeji se disculpa bajito. Otros cazadores alrededor empiezan a murmurar, sorprendidos de ver a alguien con un traje de tan bajo rango. «Siempre hay pibes así que no saben dónde están parados», comentan. Hanjung, para rematar, la sigue molestando. «¿Qué pensás hacer acá, che? ¡Sos molesta!». De repente, Hanjung se calla, su mirada se vuelve inquieta, como si hubiera sentido algo. Empieza a buscar con los ojos a su alrededor. Y no es para menos, porque justo ahí aparece Dojun, sin decir una palabra, pero con esa presencia que no pasa desapercibida. Un tipo con pinta de cazador experimentado, Kang Min-hyuk del gremio Ícaro, lo encara. «Vos sos Lee Do-jun, ¿no? Funcionario de la municipalidad de Seúl y manager de la cazadora Chayeji», le dice, notando que a Do-jun no le sorprende que lo sepa. Do-jun, con su calma habitual, solo le da la señal para que vaya al grano. «Min-hyuk no se anduvo con rodeos. Queremos reclutar a Chayeji para nuestro gremio», suelta. Y empieza a explicar por qué. La piba tiene un talento monstruoso. Cuando recién era nivel 1, ya había logrado un fortalecimiento corporal. Y lo más increíble, cuando hizo la prueba de cazador con una piedra mágica de rango F, logró inyectarse maná y aumentarlo a 10. Min-hyuk remarca que, después de eso, no hay registro de que se haya vuelto a fortalecer, ni que le hayan dado una inyección de maná externa. Eso demuestra que su habilidad es completamente natural y única. El gremio Ícaro está dispuesto a darle alas, un traje de rango A, la guía de cazadores veteranos y la chance de participar en raids de alto nivel para que su experiencia crezca a lo loco. Min-hyuk termina su propuesta, clavando la mirada en Do-jun. «¿Y qué le puede ofrecer el equipo de gestión de brechas de la ciudad a cambio?», le pregunta. Min-hyuk no aflojaba. Le tiraba a Do-jun que Yeji era una cazadora amateur sin experiencia real en brechas C-Rank, y que en solo un año ya estaba intentando subir de categoría. «¿En serio crees que es posible que la piba progrese en la ciudad? ¿Que ustedes le den un futuro?», le preguntó, con esa voz que te hacía sentir que sabía más que vos. Básicamente, le estaba diciendo que solo un cazador de verdad podía formar a otro, y que lo ideal sería que le entregara a Yeji a su gremio Ícaro si de verdad le importaba su bienestar, porque en el mundo de los cazadores, la ley de la jungla era la única ley. Do-jun se tomó un momento, se rascó la nuca pensativo. Pero cuando respondió, su voz era de hielo. «Primero, esa chica no es un objeto. Entendé que no es algo que yo pueda simplemente entregar», le dijo. Y ahí, con esa mirada suya que te congelaba la sangre, le soltó la pregunta. «¿Querés hacer una apuesta conmigo?». Min-hyuk, claro, se quedó con cara de «¿qué carajos?». Mientras tanto, en la arena de combate, la evaluación C-Rank ya estaba en marcha. Un portal se había abierto, y de él brotaban orcos guerreros enormes. La prueba era simple, eliminarlos a todos en un tiempo límite. Hanjung, el cazador musculoso que se la pasaba cargoseando a Yeji, estaba en el mismo grupo. «¡Por fin empieza!», gritó, emocionado, listo para lucirse. Yeji, a su lado, apretaba su espada, con la respiración entrecortada pero decidida. Pero la confianza de Hanjung no duró mucho. Apenas un orco se le vino encima, se dio cuenta de que la cosa era más seria de lo que pensaba. «¡Está viniendo!», se oyó un grito. Hanjung le avisó a Yeji que prestara atención, pero él mismo ya estaba en apuros. «¿Quizás no debía haber desafiado el rango C?», se preguntó en su cabeza, mientras el monstruo le soltaba un garrotazo brutal. Lo bloqueó con su arma, gruñendo de esfuerzo, pero el golpe lo hizo tambalear. «¿Por qué es tan fuerte?», jadeó, sintiendo la presión. Los impactos se sucedían y Hanjung, con la cara descompuesta, no pudo más. «No puedo», musitó, antes de que el orco le clavara una patada voladora en toda la jeta, mandándolo a volar y dejándolo fuera de combate. La ley de la jungla, como decía Min-hyuk, estaba golpeando fuerte y parejo. Pero Hanjung, el que se creía el más vivo, apenas si alcanzó a musitar un «mi martillo», antes de que el orco le clavara una patada voladora en toda la jeta, mandándolo a volar y dejándolo fuera de combate. La ley de la jungla, como decía Min-hyuk, estaba golpeando fuerte y parejo. Pero justo cuando parecía que todo se iba al tacho, ¡bam!, una figura pelirroja salió disparada como un misil, lista para defender lo que quedaba de la prueba. Era Yeji, que sin pensarlo dos veces se metió en el medio, sorprendiendo a todo el mundo, incluyendo al pobre Hanjung, que ya estaba medio groggy en el piso.
El orco, que pensó que era la gran cosa, se lanzó a atacar, pero Yeji, con esa nueva agilidad que le había dado Do-jun, esquivaba los golpes como si estuviera bailando. «Puedo ver sus movimientos», se dijo a sí misma con una sonrisa. «Si es así, puedo con esto». Y así fue. Con una velocidad increíble, apuñaló al orco en la pierna, haciéndolo gritar de dolor. Y no contenta con eso, dio un salto mortal invertido para caer justo detrás del bicho, y con un solo movimiento fluido desató la primera movida de la esgrima de erudito Cielo. La espada de Yeji brilló con maná y cortó al orco guerrero de arriba a abajo, partiéndolo en dos como si fuera de manteca. La multitud se quedó en silencio, con la boca abierta. Han-jung, que recién se estaba recuperando, solo pudo balbucear un «imposible». ¿Una D-Rank derrotando a un orco guerrero de rango C así de fácil? Era una locura. Pero Do-jun, el demonio celestial disfrazado de oficinista, solo sonrió tranquilamente. Para él, esto era pan comido. «¿Por qué se sorprenden tanto con algo así?», dijo con esa voz que te hacía sentir que siempre estaba un paso adelante. Hay 3 formas en que un cazador puede usar su maná. La primera es imbuirlo en su arma, el shik. La segunda es liberarlo, el chul. Y la última, continuó Do-jun, mientras el maná en sus manos cambiaba de forma y color, es a través de la sustitución, el yem. Explicó que imbuir maná en el arma no era tan complicado, pero lo crucial era el control. Kang Min-hyuk, el S-Rank del gremio Ícaro, se quedó viendo a Yeji casi boquiabierto. ¿Cómo pudo utilizar el shik de manera tan perfecta?, se preguntó para sí mismo, todavía asombrado por la demostración de la pelirroja. Justo en ese momento, una voz automatizada resonó por los altavoces. «La prueba ha terminado. Cazadores, por favor, abandonen el campo de prueba». Un murmullo de voces llenó el aire mientras la gente empezaba a moverse. Han-jung, el cazador musculoso que antes había sido noqueado, se levantó con la cabeza dando vueltas. «¿Qué diablos acaba de pasar?», murmuró, completamente desorientado. Su mirada se desvió hacia la pantalla de resultados y soltó un grito que hizo eco en la sala. «¡Guau! ¡Soy el último!». Y sí, el marcador no mentía. Cha Yeji con 8 puntos y él, Han-jung, con un rotundo 0. «¡Gerente!», exclamó Yeji, corriendo hacia Do-jun con una sonrisa de oreja a oreja. «¡De verdad lo hice!». Do-jun, con una sonrisa sutil, le dijo: «Sí, gracias a todo ese entrenamiento». Yeji, aunque quería darle el crédito a él, se contuvo. «No, es todo gracias a…», se interrumpió al ver la mirada del gerente. Min-hyuk se acercó, su expresión de asombro aún visible. «Esa fue una pelea increíble», le dijo a Yeji. Ella, avergonzada, respondió: «No, obviamente no es algo que un cazador de rango S debería ver». Min-hyuk le interrumpió: «Controlas tu shik a la perfección. ¿Tenés un instructor?». Do-jun, sin dudarlo un segundo, intervino antes de que Yeji pudiera decir algo. «La señorita Yeji se ha estado entrenando a sí misma». Los ojos de Yeji se abrieron como platos. «¿Qué?», exclamó, mientras Min-hyuk repetía la pregunta con incredulidad. Yeji, pillada por sorpresa, soltó una risita nerviosa. «Supongo que sí», balbuceó, asintiendo con la cabeza. Min-hyuk se volvió serio, mirando directamente a Yeji. «Señorita Cha Yeji, voy a ser directo. Queremos que te unas al gremio Ícaro. Si te unís, te apoyaremos plenamente en todo lo que podamos. Y si hay algo que quieras, haré todo lo que esté a mi alcance para conseguirlo para vos. Además…». Yeji lo interrumpió, con una sonrisa amable pero firme. «Estoy muy agradecida por la oferta, pero no voy a ir». La cara de Min-hyuk se desfiguró en sorpresa. «¿Qué?». Yeji miró a Do-jun, que simplemente asintió con un confirmando su decisión. «Por favor, pensalo», suplicó Min-hyuk, gesticulando desesperadamente. «Esta es una oportunidad única, y también vas a poder obtener muchos más beneficios que como cazadora contratada en el ayuntamiento». Pero Yeji ya había tomado su decisión. «Lo siento», dijo, rascándose la mejilla con timidez forzada. «Estoy feliz donde estoy ahora mismo». Y sin más, se despidió de él y empezó a caminar junto a Do-jun. «Por favor, no te olvides y contáctanos pronto», le dijo Han Minji, la compañera de Min-hyuk, mientras este último se quedaba allí, con un signo de interrogación flotando sobre su cabeza sin entender lo que acababa de pasar.
Minhyuk, que no se iba a quedar así, le propuso una apuesta a Do-jun. Si Yeji derrotara a más de 6 orcos, él mismo se encargaría de convencerla para que se uniera al gremio Ícaro. Pero si perdía, Do-jun le tendría que dar un traje de rango A. Han-jung, que andaba por ahí con la moral por el piso después de su golpiza, se prendió al toque, sin entender que estaba a punto de ser testigo de algo que le volaría la cabeza. De vuelta en la oficina, Yeji andaba más contenta que chico con juguete nuevo, mostrando su flamante tarjeta de cazadora D-Rank. Sus compañeros, aunque la felicitaban, no entendían cómo había rechazado una oferta del mismísimo gremio Ícaro, uno de los más top del país. Pero si es una oportunidad única en la vida, le insistían, mientras el chismoso de Hyuk-soo ya estaba viendo las notas de prensa sobre el asunto. Yeji, con esa sonrisa pícara, se volteó hacia Do-jun y le preguntó: «¿Me vas a ayudar, verdad, gerente?». Y él, con la confianza que le salía por los poros, le aseguró que sí, que no se iba a arrepentir de su decisión. Dicho esto, le anunció a los otros que se llevaba a Yeji a la tienda general de Corea, que por si no sabías, es la tienda de equipos para cazadores más grande de todo el país. Hyuk-soo, preocupado por la billetera de la oficina, le recordó a Do-jun que no tenían un mango para andar comprando cosas tan caras. Pero Do-jun, como siempre, lo cortó en seco. «No te preocupes, no vamos a comprar nada, vamos a recibir algo». Y así fue como Do-jun y Yeji terminaron en un edificio que parecía sacado de una película de ciencia ficción, brillante y enorme. La tienda general de Corea era todo lo que se esperaba y más, una especie de centro comercial de lujo para cazadores. Una empleada los recibió y Do-jun, con su aire imponente, le dijo que venía de parte de Kang Min-hyuk. La chica, al toque, les dijo que ya estaban avisados y que se sintieran como en casa. Mientras Yeji se paseaba entre las vitrinas llenas de armaduras y armas relucientes, miró un chaleco dorado que brillaba con una luz propia. Pero después de un momento, con una pequeña sonrisa, comentó: «No parece haber un traje adecuado para mí, ¿sabes?». Yeji, con los ojos bien abiertos, no tardó en toparse con un traje rojo brillante que la dejó hipnotizada. «¡Mira, gerente! ¡Este traje tiene alas de plata!», exclamó fascinada, explicando que estaba hecho con alas de la reina hormiga monstruo y que era legendario. Pero cuando Do-jun le preguntó si era ese el que quería, Yeji, con un brillo en los ojos pero una lágrima casi asomándose, dudó. «No, es demasiado caro», dijo. Do-jun, ya medio muerto después de 4 horas de dar vueltas, le sugirió seguir buscando, aunque por dentro se preguntaba para qué, si al final ella elegiría el de las alas plateadas de todos modos. Yeji, ajena a su cansancio, seguía embelesada con el estuche del traje, afirmando que era re lindo porque era de una marca top. Mientras seguían su recorrido, se encontraron con un montón de armas apiladas, todas con un cartel de 50% de descuento especial por un día. El vendedor, un señor mayor con pinta de bonachón, les juró que eran chatarra de rango E, pero que servían, y para incentivarlos ofreció un descuento extra, 1.000.000 de wones cada una. Do-jun, que no entendía un pomo de precios de cazadores, se quedó helado. «¿Qué clase de chatarra cuesta 1.000.000 de wones?», se le escapó. Yeji, en cambio, con una risita, le explicó que los artículos de cazador suelen ser así y que de hecho eso era bastante barato. Do-jun, harto de todo, solo quería irse. Pero justo cuando iba a dar la media vuelta, sus ojos se clavaron en algo oculto entre la pila de espadas y cachivaches. Un brillo inconfundible. Su respiración se detuvo. Yeji, al ver su reacción, le preguntó con preocupación: «¿Gerente?». Do-jun apenas podía creer lo que veía. «¿Por qué está esto acá?», murmuró. Su mente, atónita, no podía procesar lo que veía. ¿Cómo era posible que la espada del demonio celestial, conocida por ser la más fuerte bajo los cielos y que debía estar sellada en la secta del dios demonio celestial del plano central, estuviera ahí? Y lo más increíble de todo, tenía una etiqueta de precio de 50.000 wones. En ese momento, el viejito de la tienda, con una sonrisa nerviosa, se disculpó, diciendo que la espada se había mezclado por accidente y que se había olvidado de quitarle el precio. Yeji, sorprendida, le preguntó a Do-jun si realmente la iba a comprar. Y sí, claro que sí. Do-jun dijo que la compraba, así, sin más. El hombre, casi sin poder creerlo, le remarcó que solo quedaba la empuñadura, pero a Do-jun no le importó. «Está bien», dijo con su habitual calma. Ya afuera de la tienda general de Corea, bajo el manto de la noche que cubría la montaña Umyun, Do-jun observó la empuñadura púrpura. «¿Así que mi espada vale solo 50.000 wones?», murmuró.
y con un destello de maná oscuro, la hoja de energía se materializó, demostrando que, aunque solo fuera un mango, su poder seguía intacto. De repente, Do-jun se acordó. Jun-hee estaba preparando la cena. Chequeó su celular y se dio cuenta de que si se tomaba el metro, iba a llegar tardísimo. Ni corto ni perezoso, el ex demonio celestial se lanzó a una velocidad sobrehumana, dejando una estela de impacto en el suelo. Porque una cosa es ser un ser todopoderoso y otra, muy distinta, es llegar tarde a la cena que te preparó tu sobrina. Al llegar a casa, el televisor estaba encendido. «Disculpen la interrupción del programa», decía una voz grave. «Hay noticias de último momento. Hoy, a las 7:20 p.m., el radar de advertencia de la aparición de una gran grieta ha desaparecido de repente». Do-jun miró la tele, luego alrededor de la casa. ¿A dónde se fue dejando la tele prendida?, pensó, extrañado. Fue entonces cuando sus ojos cayeron sobre un papel que estaba en la mesa. Otro recordatorio de emergencia. Esta vez era de la Academia de Cazadores. Jun-hee, que justo pasaba por ahí, se quejó. «Se me olvidó por completo porque estaba ocupada mudándome. ¿No se supone que es una escuela nacional? ¿Por qué es tan cara? El costo total supera los 5 millones de wones». La pobre estaba en un dilema. ¿Le pedía ayuda a su padre Do-jun o no? Al final, su orgullo tsundere le ganó. «Debería agradecer que me acogió. Estaría mal pedirle que me ayude con la matrícula», se dijo. En ese momento, Do-jun apareció por la puerta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, viendo a Jun-hee sentada en el escritorio. «¡Ah! ¿Cuándo llegaste a casa?», exclamó ella sobresaltada, y rápidamente tiró los papeles al suelo, disimulando. «Nada, solo estaba organizando mi escritorio». «La cena está lista. Vamos a comer juntos», dijo Do-jun invitándola. Jun-hee, todavía nerviosa, se rió con falsedad. «Ah, no tengo hambre. Vos podés comer primero». Está bien», respondió Do-jun con una mirada que parecía saber más de lo que decía. Jun-hee siguió organizando con los papeles regados por el piso, mientras Do-jun la observaba con una expresión indescifrable. «Jun-hee», la llamó Do-jun de repente, «¿tenemos aceite de sésamo?». «Está en el armario de abajo», respondió ella sin levantar la vista de sus tareas de organización. «Quiero comer arroz mixto», soltó Do-jun y de paso le pidió a Jun-hee que le friera un huevo a la copa. La sobrina, con el clásico suspiro de quien sabe que está atrapada, aceptó prepararle todo mientras su tío se iba al living a ver la tele. Pero Do-jun no estaba realmente viendo la tele. En su mano, un papel de la Academia de Cazadores de Jun-hee. Y en ese papel, un número: 5 millones de wones. Y eso era solo por un año. La pregunta era obvia. ¿Cuánto costaría por 3 años? El demonio celestial, un ser de poder inimaginable, se dio cuenta de que no tenía ni un mango. Su cuenta bancaria, con unos míseros 818.070 wones, era la prueba. Entendió en ese momento por qué Yeji andaba siempre recolectando piedras mágicas. ¡Claro! Entre el equipo y la matrícula, la vida de un cazador era un agujero negro para la billetera. Con la desesperación carcomiéndole el alma, a Do-jun se le ocurrió una idea: llamar a Yeji. Era tarde, pero la llamó igual. «¿Por qué no estás durmiendo, señorita Yeji? Mañana hay que trabajar», le dijo Do-jun, intentando sonar casual. Yeji, medio dormida, preguntó qué pasaba. «Me preguntaba, ¿cuánto valdría una piedra mágica de rango A?», soltó Do-jun, directo al grano. Hubo un silencio del otro lado. Luego, Yeji soltó una risita. «Jefe, sé que me estás cubriendo la espalda, pero sería imposible para mí intentar una de rango A si apenas soy C-Rank», respondió ella, malinterpretando completamente la intención de Do-jun. Él solo quería saber el precio, no que ella se arriesgara. Do-jun colgó el teléfono, sin entender la confusión de Yeji, pero ella, por su parte, se quedó con una sonrisa. «Gracias por el traje, jefe», murmuró, volviendo a hundirse en las sábanas, pensando en ese traje legendario hecho de alas de reina hormiga monstruo que tanto quería. Al día siguiente, con el canto de los pájaros como despertador, Do-jun ya estaba en modo sigiloso. Gorro, máscara, lentes de sol, guantes, todo listo. Se guardó una mochila y, antes de salir, se aseguró de llevar algo importante: su tarjeta de cazador temporal, a nombre de Kim Hyun-woo. ¡Qué suerte que no la había tirado! Pegó una nota en la puerta para Jun-hee. Salía a correr, aunque en realidad iba a cazar a una grieta de la montaña Guryong. Calculaba que le llevaría un par de horas volver. Era hora de ganar esos benditos wones. El demonio celestial ya estaba en modo Kim Hyun-woo,
alias temporal, para ir a cazar y juntar unos mangos. Llegó a la montaña Guryong, una zona con grietas de alto rango. Se puso su barbijo y sus lentes, ¿viste? Como para pasar desapercibido, aunque con la velocidad que manejaba era más bien un borrón. Se registró en la máquina de cazadores, ignorando olímpicamente la advertencia de que la grieta era mucho más poderosa que su supuesto rango. Total, él solo quería lo suyo y salir a disfrutar el finde. Apenas entró, el tipo se quejó. Ni un monstruo a la vista, qué aburrido, yo quería terminar esto rápido. Pero justo ahí aparecieron otros 3 cazadores, tipo equipo profesional. Eran del gremio Mashi, y uno, Han Dong-hyun, se quedó helado. ¿Alguien ya entró?, preguntó, y una de sus compañeras, Mira, soltó. ¡Qué loco! Ni traje ni arma. El otro compañero pensó que era algún streamer loco que se filmaba en grietas peligrosas. Decidieron que lo iban a invitar a retirarse amablemente. Y ahí fue Dong-hyun medio mosqueado. Soy Han Dong-hyun del gremio Mashi. ¿Y vos? ¿Estás ocultando tu identidad? ¿Sabés dónde te metiste, pibe? Entrar así es un suicidio. Do-hun, con su tono tranquilo de siempre, le contestó. Gracias por la preocupación, pero solo voy a cazar un monstruo y me voy. La reacción de los del Mashi fue un coro de ¡idiota! Y caras de no poder creer lo que estaban escuchando. Pero la cosa se puso más tensa cuando la grieta empezó a distorsionarse. ¡Zas! Que aparece un líder ogro y la entrada de la grieta se bloquea hasta que el bicho sea derrotado. Los cazadores del gremio Mashi entraron en pánico total. ¡No! ¡Prendan las cámaras de emergencia!, gritaba Dong-hyun. Mientras tanto, en la oficina del director del buró de cazadores, Jun Yeon-chul revisaba los registros. Habían entrado 4 cazadores, 3 de rango A del gremio Mashi y 1 de rango F. Pobre Do-hun, tan discreto, y su alias F-Rank ya estaba dando que hablar. Y es que Jun Yeon-chul, el director del buró de cazadores, no se tragaba el cuento. Un cazador F-Rank en una grieta de alto rango como la montaña Guryong, donde hasta el gremio Mashi se complicaba, eso no era normal. Al monitorear la situación, se dio cuenta de la gravedad. Un líder ogro había aparecido, bloqueando la salida de los 4 cazadores atrapados. Los A-Rank del gremio Mashi eran los mejores, armados hasta los dientes, pero incluso así, la aparición de un monstruo así los ponía en una situación crítica. De repente, la pantalla que mostraba la grieta se puso roja. Un solo pensamiento le cruzó la mente: están muertos. Acto seguido, salió disparado hacia la sala de situación. Mientras tanto, dentro de la grieta, los cazadores A-Rank del gremio Mashi corrían por sus vidas. Han Dong-hyun, el líder, sudaba a mares, gritando órdenes. «¡No dejen de correr! ¡Tomen todas las pociones!». Trataba de calmar a sus compañeros, Mira y Jungho, repitiéndose a sí mismo lo fuertes que eran. Mira, una francotiradora que detectaba enemigos a 1 kilómetro. Jungho, un sanador de élite, y él mismo, un guerrero que nunca había retrocedido. «Somos fuertes, sin duda», se repetía, pero la desesperación se notaba en sus ojos. Pensaba, si nuestra situación fuera como antes, si nuestra suerte fuera la misma, pero no lo era. En medio del pánico, Do-jun, con su barbijo y lentes de cazador F-Rank, soltó con la calma de quien va al supermercado: «Parece que vamos en direcciones diferentes, así que me voy a retirar». Casi le da un ataque a Han Dong-hyun. «Cerrá la boca, loco. ¿Te querés morir? No digas una palabra más y seguinos», le gritó, amenazando con matarlo si seguía diciendo estupideces. Jungho, más tranquilo, se disculpó con Do-jun, explicando que su líder estaba un poco alterado. La ansiedad era palpable. Mira, con el rostro desencajado, preguntó: «¿Podemos sobrevivir? El líder ogro no es un monstruo de rango S». Han Dong-hyun la interrumpió molesto. «Deja de decir esas cosas inútiles, concéntrense en lo que tenemos que hacer». De repente, Han Dong-hyun ordenó un alto. Habían detectado un ogro oscuro solitario. «Vamos a deshacernos de él y seguimos», dijo, intentando sonar confiado. Mira activó su ojo de halcón para verificar el entorno, mientras el líder se preparaba para el ataque, con Jungho y ella listos para el apoyo. Antes de irse, Han Dong-hyun se volteó hacia Do-jun. «Vos, no hagas nada raro y quédate acá tranquilito». Pero algo no andaba bien. Justo cuando el líder y Jungho se lanzaban, Mira gritó: «¡Esperen! ¡Algo está raro!».
Sus ojos de halcón habían detectado lo inquietante. La dirección en la que se movía ese ogro solitario era la misma en la que se movían los otros. Y el infierno se desató. Del bosque empezaron a emerger más y más ogros, y en el centro de la horda, imponente y terrorífico, apareció el mismísimo líder ogro, un gigante con cuernos y una lanza enorme, que estaba reuniendo a su ejército. «El líder ogro los está juntando a todos», exclamó uno de los cazadores, horrorizado. Do-jun, sin inmutarse, solo pensó, «Esto no se ve fácil». Había más de 20 ogros y seguían llegando. La situación era tan tensa que Jung-ho, el sanador, no pudo aguantar la presión y se tiró un gas. «Perdón, estoy demasiado nervioso», se excusó. Do-jun, con su habitual frialdad, hizo un rápido cálculo. A juzgar por sus habilidades, no van a durar mucho, y la verdad, no había por dónde salvarlos. Aunque él quería salir de ahí, Han Dong-hyun, el líder del gremio Magi, no estaba para dejarlo huir. A los gritos le advirtió que si hacía las cosas más difíciles, él mismo lo mataría. Do-jun, ya un poco cansado de la situación, se sentó, resignado. Dong-hyun, intentando mantener la calma y la moral, les lanzó un plan a sus compañeros. «No tenemos mucho tiempo, se están juntando. Los vamos a ir bajando de a uno y cuando se pongan picantes, Mira va a usar su puntería de francotiradora». Con eso y un «vamos que tenemos mucho laburo», se lanzaron a la carga. El primer ogro en aparecer era grande y robusto. Dong-hyun lo atacó de frente, intentando clavarle su espada, pero el bicho ni se inmutó. La situación era tensa, el líder sudaba la gota gorda. Mira, la arquera, y Jung-ho, el sanador de élite con su arma de maná, se sumaron al ataque, disparando y lanzando flechas al ogro, que rugía de dolor pero seguía firme. «Dong-hyun, apúrate», le gritó Jung-ho, viendo que el bicho no caía. Dong-hyun, con un «ya voy», saltó sobre el ogro y le asestó varios golpes decisivos hasta que finalmente el monstruo se desplomó. Agitado, el líder preguntó, «¿Listo? ¿El próximo?» Mira le indicó que el siguiente no estaba muy lejos. Pero justo en ese momento, Jung-ho, que había estado más pendiente de todo, miró alrededor y se dio cuenta. ¿Dónde se fue ese tipo? Do-jun, el Kim Hyung-woo de rango F que estaba obligado a quedarse, había desaparecido sin dejar rastro, dejando al equipo del gremio Magi con la boca abierta y un enojo tremendo. Do-jun, mientras tanto, ya se había despachado a la banda de ogros que lo rodeaban, juntando esferas de maná como si fueran figuritas. «Listo, con esto ya tengo para la matrícula de Yunhe», pensó, mientras guardaba el último cristal brillante. Pero la alegría le duró poco. Resulta que la salida de la grieta estaba bloqueada y la única forma de volver era derrotando al mismísimo líder ogro. El tipo se quedó pensando si lo mejor era ir a cazar al bicho de una vez, pero en ese momento le vino a la mente la amenaza de Han Dong-hyun, obligándolo a quedarse con su equipo. «Ah, con que me querían por la fuerza», se dijo con una sonrisa bajo el barbijo. «Bueno, ahora se las arreglan solos». Y así, sin más, se mandó a mudar, desapareciendo del mapa y dejándolos colgados. Se tiró a descansar un rato a la espera de ver cómo se las arreglaban los del gremio Magi. Y los pobres A-Rank, ajenos a la siesta de Do-jun, estaban dándolo todo. La batalla contra ese ogro fue una masacre, de un solo lado, claro. Apenas lo bajaron, todos estaban jadeando, sudando la gota gorda. «Son tercos como mulas estos ogros», se quejaba uno. «¿Y por qué andan en manada estos ogros oscuros?», preguntó Mira, la francotiradora, ya al borde del ataque de nervios. Dong-hyun, el líder, miraba el suelo, frustrado. Habían derrotado 10 ogros en total y ya estaban hechos pelota. Querían al líder ogro solo, pero ni así la hacían. «¡Maldición!», gritó desesperado golpeando el suelo. Justo en ese momento de quiebre, cuando ya no daban más, Jung-ho, el sanador, alertó a Dong-hyun. El líder del gremio Magi levantó la vista y los ojos se le abrieron como platos. Frente a ellos, imponente, marchaba el líder ogro. Pero no venía solo. Detrás de él, como un ejército interminable, una horda de ogros se acercaba, sellando el destino del gremio Magi. La cosa se puso peor, mucho peor.